cómo se dibuja el peso de una nación entera en una sola hoja de papel. Si miras un mapa del mundo, es increíblemente fácil pasar por alto a Cabo Verde, por completo. Parece una ocurrencia tardía de la geografía. 10 pequeñas islas volcánicas y 5 islotes dispersos como vidrios rotos en el Océano Atlántico, a unos 500 kilómetros de la costa de Senegal. Durante siglos, este archipiélago se definió no por lo que poseía, sino por lo que le faltaba. Carecía de tierras cultivables, carecía de lluvias constantes, carecía de riqueza natural. El suelo mismo fue forjado a partir de erupciones volcánicas, dejando un paisaje hermoso pero brutal, donde la supervivencia era la principal industria. Cuando vean el dibujo que estoy haciendo hoy, quiero que observen de cerca las líneas que se graban en este rostro. No solo son signos de envejecimiento. En el arte, cada arruga cuenta una historia de fricción. Para Cabo Verde, esa fricción fueron siglos de aislamiento, sequías severas y una historia profundamente entrelazada con el comercio transatlántico de esclavos. Es un lugar donde la gente aprendió a cosechar agua de las nubes y a construir comunidades a partir de la piedra. Sin embargo, en el verano de 2026, esta pequeña nación de apenas 600,000 habitantes hizo algo que desafió todos los modelos matemáticos y estadísticos del deporte moderno. No solo se clasificaron para su primera Copa Mundial de la FIFA, obligaron a la élite del fútbol mundial a mirarlos a los ojos. Entraron en un torneo dominado por federaciones multimillonarias, instalaciones de entrenamiento hiperavanzadas y enormes bases de talento. Y jugaron sin miedo. Esta no es la historia de una racha de suerte, porque la suerte no sobrevive 90 minutos contra los gigantes tácticos de Europa y Sudamérica. Esta es la historia de un plan racional y meticulosamente ejecutado que convirtió a una diáspora fragmentada en un arma cohesiva. Y en el centro absoluto de este milagro está un arquero de 40 años que pasó toda su vida esperando que el mundo lo notara. Para entender realmente cómo Cabo Verde construyó un equipo de fútbol de clase mundial, debemos mirar más allá de la cancha y examinar la sociología única del país. Cabo Verde es fundamentalmente una nación de partida. Debido a que las islas sufrieron históricamente hambrunas devastadoras y limitaciones económicas, generación tras generación de ciudadanos tuvieron que empacar sus vidas en maletas e irse. Subieron a barcos y aviones rumbo al norte hacia Portugal, al oeste hacia los Estados Unidos y a lo largo de Europa continental hacia lugares como los Países Bajos y Francia. Hoy en día existe una realidad demográfica fascinante. Hay muchos más caboverdianos viviendo en la diáspora en el extranjero que los que viven en las propias islas. Hay comunidades vibrantes en Boston, enclaves masivos en Lisboa y generaciones de familias arraigadas en Rotterdam. Durante décadas, esta división demográfica se vio como una maldición deportiva. Significaba que algunos de los mayores talentos futbolísticos con sangre caboverdiana terminaban vistiendo las camisetas de otras naciones. Piensen en leyendas como Henrik Larsson, Patrick Vieira o Nani, todos hombres con profundas raíces caboverdianas que alcanzaron la inmortalidad jugando para potencias europeas. La federación local en las islas simplemente no tenía los recursos para rastrear, reclutar o convencer a estos jugadores de regresar a casa. El fútbol caboverdiano siguió siendo local, aislado y en gran medida amateur. Pero hace unos 15 años algo fundamental cambió. La Federación Caboverdiana de Fútbol dejó de ver su fragmentación geográfica como una debilidad y comenzó a tratar a la diáspora global como su mayor activo oculto. No tenían el dinero para construir enormes academias juveniles en cada isla, así que construyeron una red de monitoreo altamente sofisticada y basada en datos por toda Europa. Comenzaron a rastrear a jugadores jóvenes en las fuerzas básicas de Portugal, Holanda y Francia, que tenían doble nacionalidad. Pero rastrear el talento es solo la mitad de la batalla. La parte más difícil es el convencimiento emocional y racional. ¿Por qué un joven atleta nacido en Rotterdam que disfruta de las comodidades de la infraestructura europea moderna elegiría volar miles de kilómetros para jugar por una pequeña nación insular que los medios mundiales solían ignorar por completo?
La federación no les ofreció mentiras glamorosas ni promesas de pagos masivos. Les ofreció identidad. Les ofreció el concepto de saudade, esa palabra única del portugués que describe una nostalgia profunda y melancólica por un hogar que quizás nunca has visto, pero que puedes sentir en los huesos. Así que poco a poco la situación cambió. Los jugadores que habían sido moldeados por las escuelas tácticas de élite y rígidas de Europa comenzaron a comprometerse con los tiburones azules. Jugadores como Leroy Duarte y Gary Rodríguez aportaron disciplina continental, preparación física y conciencia táctica. Pero cuando llegaron a las islas mezclaron esa educación europea con algo que no se puede enseñar en una academia: el espíritu puro, inquebrantable y curtido en las calles de las islas. Estandarizaron sus concentraciones locales, mejoraron la calidad de las canchas en Praia y Mindelo y crearon una cultura unificada. No jugaban como un grupo improvisado de expatriados, jugaban como una hermandad que había sido separada por océanos y que finalmente volvía a unirse. Para cuando comenzaron las eliminatorias al Mundial de 2026, los tiburones azules ya no eran 3 puntos fáciles para los gigantes africanos, eran una máquina disciplinada, peligrosa y compacta. Cuando se realizó el sorteo de la Copa Mundial de 2026, el mundo del fútbol lamentó la suerte de Cabo Verde. Quedaron ubicados en el Grupo H, un sector brutal, junto a la potencia europea España, el siempre duro Uruguay y el comodín táctico de Arabia Saudita. Los analistas los dieron por eliminados antes de que rodara el balón. Pero los torneos se ganan en la cancha, no en el papel. El 15 de junio del 2026 en Atlanta comenzó el milagro. Cabo Verde se plantó frente a una España temible y ultra eficiente, diseñada para el pase hipnótico y repleta de superestrellas multimillonarias. España dominó la posesión, moviendo el balón con intenciones depredadoras. Sin embargo, se topó con una muralla azul que se negó a romperse. Cabo Verde cerró cada espacio, frustró al medio campo español y aguantó un histórico e impactante 0-0. El mundo lo llamó una casualidad. Pero 6 días después, en Miami, se enfrentaron a Uruguay, un equipo conocido por su feroz garra defensiva y sus letales contragolpes. Esta vez, Cabo Verde no solo defendió, propuso. En un partido clásico de emociones cambiantes, los tiburones azules jugaron del tú a tú contra el gigante sudamericano, batallando durante 90 minutos intensos para asegurar un vibrante 2-2. Los medios globales dejaron de tratarlos con condescendencia y empezaron a tenerles respeto. La prueba final llegó el 26 de junio en Houston contra Arabia Saudita. La ecuación era simple: evitar la derrota y la historia sería suya. En un partido tenso y asfixiante donde la disciplina táctica pesó más que el brillo individual, Cabo Verde jugó con una compostura fría. Cuando sonó el silbatazo final de otro reñido 0-0, los jugadores no celebraron de inmediato. En su lugar se reunieron alrededor de un solo teléfono celular en la cancha, mirando con angustia los últimos segundos del partido entre España y Uruguay. En cuanto el resultado confirmó la victoria de España, la realidad se impuso, invictos en su debut mundialista, con 3 puntos ganados a base de pura perfección táctica y valentía. Cabo Verde terminó segundo en el Grupo H. Se habían convertido oficialmente en la nación más pequeña en la historia de la humanidad en avanzar a la fase de eliminación directa de una Copa Mundial de la FIFA. Su premio por conquistar la fase de grupos: una cita con el destino el 3 de julio en Miami, contra los vigentes campeones del mundo, Argentina. La narrativa había llegado a su punto de ebullición. Era una nación de 600.000 personas parada al otro lado del túnel frente a Lionel Messi y una plantilla de élite llena de íconos mundiales. En el papel la diferencia era abismal, pero Cabo Verde implementó un bloque defensivo bajo que convirtió el área penal en una fortaleza, asfixiando por completo los circuitos creativos de los campeones del mundo. Argentina golpeó primero, con Lionel Messi anotando un gol de antología en el minuto 28. En el pasado, una nación debutante podría haberse desmoronado bajo ese peso psicológico, pero Cabo Verde respondió en el segundo tiempo con puro honor.
En el minuto 58, Ryan Méndez orquestó una gran jugada, asistiendo a Leroy Duarte, quien sacó un disparo letal que venció a Emiliano Martínez para empatar el partido 1-1, y el estadio estalló. El partido se negó a morir, se extendió a un agónico tiempo extra, cuando Argentina tomó una ventaja de 2-1 por medio de Lisandro Martínez en el minuto 91. Cabo Verde escarbó en lo más profundo de su alma. En el minuto 102, Sidney López Cabral anotó un auténtico golazo para poner un increíble 2-2. Estaban llevando a los actuales campeones del mundo al borde del abismo. Al final, el cuento de hadas se topó con la cruda realidad del deporte de élite. Y en el minuto 110 del tiempo extra, un tiro de esquina envenenado de Argentina provocó un trágico gol en contra, sellando la victoria de 3-2 para Argentina. Los tiburones azules quedaron eliminados en un clásico instantáneo de eliminación directa. Cayeron, pero cayeron peleando hasta el último segundo. Toda gran máquina necesita un ancla estructural. Y la nuestra es el hombre cuyo rostro ha surgido lentamente en este papel. Yosimar Díaz. El mundo, sin embargo, lo conoce simplemente como Vozinha. En la era moderna del fútbol hipercomercializado, estamos acostumbrados a ver superestrellas que ya están consagradas a los 18 años. La vida de Vozinha fue la antítesis absoluta de ese cuento de hadas moderno. Al crecer en la isla de São Vicente, Vozinha no tuvo el lujo de las canchas sintéticas. Aprendió el oficio lanzando su cuerpo sobre campos de tierra duros e implacables, aprendiendo a leer el bote impredecible de un balón deformado por los años de uso. Ni siquiera firmó su primer contrato profesional, sino hasta los 25 años de edad. Durante los siguientes 15 años, su carrera fue un viaje por las categorías más trabajadas del fútbol global, jugando con Angola, Chipre y Eslovaquia. A pesar de todo, Vozinha se mantuvo como el número 1 indiscutible de Cabo Verde. Sobrevivió a cambios de entrenadores y a generaciones de jugadores de campo que iban y venían. Se convirtió en la voz del vestidor. A sus 40 años, los analistas cuestionaron abiertamente si sus reflejos aguantarían en el escenario mundial. Sin embargo, a lo largo de esta mítica trayectoria en el torneo, Vozinha dio una cátedra de resistencia. Contra España, realizó 6 paradas dentro del área, incluido un desvío que desafió la gravedad ante Pedri. Contra Argentina, se plantó cara a cara con Messi, acumulando 7 atajadas espectaculares para mantener vivo a su equipo hasta el último suspiro. Cuando sonó el silbatazo final contra Argentina, las cámaras enfocaron a Vozinha. Cayó de rodillas, escondió el rostro entre sus guantes y sus hombros temblaron mientras lloraba. Estas lágrimas no eran de debilidad, eran la liberación racional y profunda de un maestro que había pasado 15 años jugando en las sombras del fútbol, únicamente por el derecho de pararse bajo las luces más brillantes del mundo y demostrar que pertenecía ahí. A las 36 horas de su eliminación, su presencia digital, que ya venía siendo una bola de nieve en crecimiento, explotó, pasando por unos modestos 50,000 seguidores a millones de la noche a la mañana. Se convirtió en una sensación viral, un símbolo global del veterano que se negaba a envejecer. En su hogar, los artistas salieron a las calles para pintar enormes murales con su imagen en todas las paredes de concreto de Mindelo, asegurando que las futuras generaciones de niños de la isla miren hacia arriba y vean lo que es posible. Pero el verdadero legado de la participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 no se puede medir en métricas de algoritmos o tendencias virales, porque las tendencias se desvanecen. El verdadero legado es permanente. Demostraron que el fútbol ya no es un club exclusivo para los ricos y los gigantes. Demostraron que si una federación invierte con inteligencia, honra a su diáspora global y construye una cultura de unidad absoluta, incluso las rocas volcánicas más pequeñas del Atlántico pueden sacudir los cimientos de este deporte. Algunos jugadores son recordados por los trofeos que acumulan, pero los héroes como Yosimar, Vozinha Díaz y los tiburones azules de Cabo Verde son recordados por algo mucho más escaso y hermoso. Son recordados por mostrarnos la anatomía exacta del coraje.
y esta es una historia que vale la pena dibujar. Así que muchísimas gracias si han llegado hasta aquí, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté dibujando a Bocinha. Que por cierto, si no lo sabían, el apodo Bocinha viene de la palabra avó en portugués y de cómo él solía dirigirse a su abuelita cada vez que los niños lo molestaban cuando era pequeño. Entonces él le decía Bocinha, Bocinha, y simplemente con el paso del tiempo se convirtió en su apodo. Así que sin nada más que agregar, no me queda nada más que invitarlos a quedarse en el canal para ver los otros videos que tenemos acerca del mundial y de las mascotas del mundial, y de paso darse una vuelta por toda la biblioteca de videos que hemos venido subiendo durante el último año. Mi nombre es Rube, me pueden buscar en redes sociales como Rube Dibuja y este proyecto es Historias Ilustradas. Saludos y pásenla suave.